Hola a todos. Ya estamos aquí otra vez. Mirad, sabéis qué es esto, ¿verdad? Perfectamente. Era de un taladro de batería parecido a este, muy parecido a este, pero que se fue al garete. No sé por qué, pero bueno, este la verdad que ha trabajado bastante más que este otro, ¿eh? Sin ser marca, todo hay que decirlo. Que este último que he enseñado, el azul, ha montado una casa entera. Cocinas, baños, apliques, todo más lo que chapucea en el taller, que no es poco, por lo poquito que me costó, no sé si fueron 20 euros o algo así, y, y ha salido bastante bueno, aunque ya veo que está empezando a fallar la batería un poco, que le cargo y dura 0, bueno, pensaremos en cambiarle por otro, que reciclaremos, por supuesto. Y eso es lo que vamos a hacer con esto, que me lío, como de costumbre. ¿Veis? Un portabrocas, de un taladro de batería, tenía la piecita esta aquí, vamos a ver cómo lo pongo para que se vea, ahí, venía esto aquí montado, que es como un regulador de velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se lo hemos quitado porque es un mazacote y no le veo utilidad. Y he visto en un vídeo, viendo sobre cuchilleros de Albacete, cuchillería de Albacete, haciendo navajas y eso, sale ahí un hombre, no me acuerdo cómo se llama, pero explica de pe a pa cómo se hace una navaja artesanal con cuerno de búfalo y incrustaciones en hueso de marfil y virolas de alpaca y eso, por si a alguien le interesa, le queda muy bonita, muy bonita. La hoja le sale en un damasco, vamos a llamarlo así, le sale muy bonita. Y bueno, y veo que utiliza ¿qué es a lo que vamos? Que me enrollo. Un taladro que decía que era de su abuelo. Y por la pinta bien lo parecía. Y se lo dice, oye, yo no sé quién para dudarlo. Y sale como un taladro taladro de bola o bomba, que dice él que le llama la bomba, un taladro de bola. Es manual y de, oye, si un día se va la luz o lo que sea, ahí está el berbiquí ese que hemos tenido toda la vida, que tengo alguno yo por ahí, una barrenita pequeña que es parecido, es manual, vas girando y sirve para taladrar manual o eso. Y a mí me gustó la chorradita, el inventito, dice que era de su abuelo y seguro que su abuelo le sacó muy buen rendimiento. Y, oye, para aprovechar esta pieza que tenemos por aquí muerta de risa, que no se me ocurre, la utilicé para otra cosa. Andaba por ahí con un motor para ponerle Como es de fácil apriete y fácil apertura, tenía para un motor. Bueno, pero con el motor voy a hacer otra cosa y esto me ha quedado por ahí perdido. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer un taladro manual, ¿eh? Taladro de bomba, por bombeo, no de bomba de explosión, bomba de bombeo, de bombear. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si me sale. Le he visto. He visto cómo trabajaba él con él y funcionaba y eso, y bueno, vamos a ver si nos sale. Venga, esa es la idea para hoy. Un taladro manual. Vamos a ver. Tenemos la piecita esta. Esto, en el mazacote que yo veía que él tenía, era como de madera, como una especie de contrapeso que llevaba abajo de madera. Y aquí el problema que tiene este, si imagino que él coge para abrirle la boca donde cambia las brocas o el punzón o lo que sea que utilice, y imagino que coge del mazacote de madera y tendrá alguna especie de cuñitas o algo, eso no lo vi con detalle. Pero en este sí vemos que sujetas de aquí del eje y apretando girando de aquí de la caperuza, vemos que se va apretando, ¿no? Vale, pues el problema es agarrarlo de aquí, sujetarlo. Así que lo que vamos a hacer, tenía por aquí un invento que hice, que era una batidora de estas que trabajó, ¿eh? Esta la tuve en la obra trabajando. O sea que no es decorativo. Hasta que me pude comprar otra, una de esas de industrial, que tampoco valía tanto, pero bueno, yo me apañé, aquel día me apañé con esto. Un invento para salir del paso, que tenía la muñeca machacada de hacer pasta niveladora y me apañé con esto. Ya veis que he ido reciclando el hierrito a medida que iba necesitando, ya me queda esto nada más, pero bueno, nosotros lo que vamos a utilizar va a ser la anillita esta.
¿eh? Es como de una ferralla de 8, yo creo que es. Vamos a ver. No, de 6. Una ferralla de 6. Sí, una ferralla de 6. Pero bueno, 6 de 8, más o menos. Lo que me interesa a mí es más o menos la circunferencia. ¿Cuánto tiene de radio? Pues 4. 4 tiene de radio. Y yo creo que va a ser suficiente para lo que queremos hacer. Que lo que queremos hacer, o yo en este caso, es soldarla aquí. Soldarla aquí para que haga el efecto de... Luego nos va a permitir agarrar también. Luego nos va a permitir agarrar también para poderlo sujetar, para apretar o aflojar, para cambiar la broca que necesitemos. Porque este taladro, por ejemplo, nos va a venir muy bien para marquetería. Los que hagáis marquetería, yo alguna vez hago alguna cosa por ahí en marquetería, ¿eh? Y no vas a enchufar el taladro para hacer un taladrito en nada. Además, que va a ser muy ligerito, muy manejable y... Oye, y llama la atención. Y para esas cosillas, pues nos viene muy bien. Ya te quedas sin luz, ya te digo. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a soldar aquí. Voy a sanear esto, que es donde tenía yo empalmado de otra cosa. Vamos a ver que se vea. Vamos a sanear ahí. Voy a sanear eso, voy a quitar eso, y lo voy a soldar aquí. Y a partir de aquí, del mismo eje que tiene, voy a empalmarle otro trozo. Hay que empalmar una... No sé, yo más o menos por lo que vi, así a ojímetro, no sé cuánto tendría de largo. Calculo unos... Vamos a ver. Yo calculo darle unos 20 centímetros más. Vamos a ver. Dar unos 20 centímetros más desde aquí. $20 desde aquí. Sí, yo creo que con 20 centímetros, una vez soldado esto, una vez soldado, unido esta pieza, y desde aquí, darle un... Sí, yo creo que 20 centímetros. A ver, lo miro otra vez. Vamos a ver. Sí, yo creo que 20 centímetros va a ser suficiente. Luego en el extremo, aquí, aquí arriba, le soldaremos una arandelita por donde nos va a pasar el cordón. Bueno, vamos a ir haciendo, que vale más una imagen que 1000 palabras, ya sabéis. No se puede solucionar todo pensando. Venga, voy montando y voy presentando. Vamos a ver una cosa antes de que se me olvide. Es importante que cuando soldemos esto aquí, intentemos que vaya un poquito... Vamos a ver, ahí, que no vaya así ladeado, que vaya ahí luego cabeceando. Vamos a intentar que vaya un poquito paralelo al... La anilla que vamos a soldar, que vaya paralelo a la forma que tiene el portabrocas. No vamos a llevarlo, a ver que me voy del plano, ahí. Vamos a intentar que vaya un poquito paralelo, bien centrado, que no vaya a ir luego cabeceando ahí, no sé si me explico. Que vaya un poquito derechito, para que luego no vaya dando cabezazos. Va a ser hecho a ojímetro, pero tenemos buen ojo. Como tenemos buen ojo, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues eso. Bueno, tenemos soldado la anilla, donde luego nos va a servir para sujetar y aflojar y apretar, perfectamente. Y ahora nos falta empalmar al eje. Le tenemos centrado el eje más o menos ahí, que luego nos cabecee lo mínimo posible. Vamos a dar cuenta de que es a ojímetro, o sea que el milímetro, eso va y viene. Y ahora necesitamos una varilla para soldar aquí, para empalmar. Tengo esta. Vamos a empalmar aquí. Hemos dicho que vamos a empalmar 20 centímetros.
yo creo que con 20 centímetros va a ser suficiente. 20 centímetros, a medir desde aquí. Sí, 20 centímetros de varilla, más el poquito de suplemento que tiene ahí, 20 más 25 en total, desde la anilla. Vale, yo hubiese preferido, vemos que es una varilla roscada, ¿verdad? Hubiese preferido una varilla lisa, pero no la tengo. Como no la tengo, pues ya sabéis, nos apañamos con lo que tenemos. Así que es lo que hay. Bueno, pues 25 de esta más... Bueno, no, perdón, 20 de esta, más 25, y si no tienes el trocito, yo tengo este trocito aquí, pues ya sabes, 25. Venga, vamos cortando y vamos soldando. Bueno, ya le hemos soldado la varilla, luego nos falta repasarlo un poco, pero bueno, soldada está. Le hemos soldado una anillita, una anilla de metal, una arandela, vamos a ver ahí. Ahí arriba, que es muy importante, donde va a pasar el cordón. Un puntito a cada lado, que se quema enseguida. Que tenga no sé cómo se llama la máquina, si es TIG me parece, la autógena, pues no quemará tanto. Pero bueno, yo como tengo esta, la eléctrica de electrodo, me apaño con ella. Ahora se arregla, que por eso está la lijadora o la radial y fuera. Vale, pues lo tenemos, ¿no? Vamos, cuidado. Vamos siguiendo todos los pasos. Cuidado. Vale. Bueno, pues nada. Le vamos a pasar la lijadora un poco a todo. Porque yo creo que estamos ya culminando. Venga, vamos a arreglarlo un poco. Bueno, pues ya lo tenemos lijadito. Lo vamos a arreglar un poquitín el cabezal, por llamarle de alguna manera. El cabezal por donde vamos a pasar el cordón, le vamos a arreglar un poquitín con la lima. Un poco más abajo, que no baile tanto, pero que me deje trabajar. Ahí está. Bueno, yo creo que está. Vamos a ver si lo pongo para que se vea. Vamos a ver, ahí. Yo creo que está perfectamente. Yo creo que está perfectamente. Para pasar le tenemos hecho, para pasar el cordón por ahí arriba. Nos falta otra pieza de colocar, que le vamos a llamar balancín. Es una pieza de madera que la voy a enseñar ahora mismo. Bueno, mirad, tenía aquí no sé de qué era es como un balaustre, es un balaustre de hecho, pero no sé de qué era, debía ser de un cabecero de algo. La cosa es que lo cogí para hacer otra cosa, pero me parece bonito para hacer el balancín del taladro de bola. Así que mira,
le vamos a utilizar para eso. Vamos a ver la medida que le doy. Yo creo que a partir del centro vamos a ver que yo lo ponga para que nos veamos todos. A partir de la figura central, ...15... vamos a ver... puede dejar así entero. Le podía dejar entero. Sí, mira, le voy a quitar nada más que los trozos que entraban en la otra pieza. O sea, vamos a ver. A 19. Se los aneo por ahí. A 20, venga. Redondeamos. Vamos a ver. A 20. 20 y 20 para cada lado. A partir del eje. Una pieza de 40. Venga, le vamos a cortar por aquí los trocitos estos. Se los aneamos en la sierra, redondeándolos un poquito. Y le hacemos un par de taladro, un taladro aquí y otro en el otro extremo. Dos taladros que pasantes que sean del más o menos, no necesariamente tiene que ser, es que si no, esta madera nos quedamos sin ella, nos quedamos sin madera, nos va a quedar casi sin superficie. Así que bueno, que sea un poco más fino que este. Nos ha salido exactamente igual, pero bueno, no pasa nada, que porque sea un poco más grande el ojo de la varilla o del eje. No pasa nada. Lo vamos a hacer un poco más pequeño aquí, que nos pase un cordón un poquito considerable, así más o menos del grueso de la lima. Vamos a ver cuánto tiene. 4 milímetros por 4 milímetros, incluso 5. Incluso 5 no pasaría nada. Vale, pues vamos a hacérselos. Venga, ahora lo enseño. Bueno, tenemos hechos, a ver si se ven, ¿eh? Se ven, creo que perfectamente. Ahí. Vale, uno en cada esquina. Al final lo hemos hecho a 19, no a 20, porque con 20 nos íbamos muy al borde y bueno, así no nos arriesgamos a que se vaya a romper la madera. No vamos a hacer tampoco tantísima fuerza, pero bueno, nos acercamos porque nos sobra madera, así que no tenemos por qué andar ahí ajustando. Bueno, vamos a redondear estos cantos. Se me ha olvidado algo lo más importante, que hay que hacer un taladro también igual en el eje central. Se me ha olvidado lo más importante. Ahora que iba a montarlo, digo, ¿cómo lo vas a pasar por la varilla? Bueno, pues tenemos que hacer aquí un agujero del mismo diámetro que la varilla, que nos pase por ahí con un poquitín de holgura. Por eso decía que era mejor lisa que roscada, para que deslice mejor, pero bueno, es lo que hay. Así que, y ahora vamos a ver si no tenemos problemas, porque lo debería haber hecho antes. Si no, pues oye, todo es quitarlo y cortarlo y volverlo a... No, me acordaba ahora un fallo, error. Pero bueno, como tiene solución, lo vamos a solucionar. Vamos a ver cómo pasamos el ojo ahora del eje por el taladro sin hacerle demasiado grande. Habrá que cortarle. Sí, porque si no, no quiero hacer tan grande el agujero en el eje del balancín, así que vamos a tener que cortar. Ya estaba arreglado. Bueno, mira, ha sido un fallo. Esto no tiene planos, ya sabéis, y como no tiene planos, va sobre la marcha. Venga, pues nada, vamos a tener que quitarle el ojo al eje, hacer el agujero, pasarle y volverle a soldar. O también podéis, si no queréis soldarle el eje que yo he soldado aquí, vamos a ver, que se vea, si no queréis soldarle el eje este que yo le he soldado aquí, o sea, la arandelita que yo le he soldado aquí, al mismo eje le podéis hacer un taladro a modo de como si fuera una aguja, sobre la misma superficie que tenemos. Claro que no tienes mucho espacio donde luego el hilo que vas a meter va a ser un hilo, eso, nunca mejor dicho, más que un cordón. Yo le he soldado la arandela por eso.
Pero si queréis hacerlo sobre el mismo o poniéndole una arandelita que luego vaya roscada, mira, ahora se me está ocurriendo una arandelita que vaya roscada, una tuerca soldada una sobre otra que vaya roscada, y en vez de soldado lo roscaríamos y así nos serviría para quitarlo en caso de que se estropeara la madera. Desenroscas, pasas la madera, vuelves a roscar y ya está funcionando. Bueno, sí, bueno, ahora se me ocurre, ya está hecho, así que yo lo voy a hacer así. Nah, hay que cortarlo, quitarle el ojo al eje y luego volver a soldar. Bueno, lo voy haciendo y ahora os lo enseño. Bueno, mirad, le he cortado, pero no justo por el ras de la cabeza. Le he cortado por aquí a unos 4 centímetros, porque es más fácil de soldar y de repasar después. Así no hay que volver a repasar con lima, todo el cabezal y tal y cual. Bueno, pues eso. Vamos a pasarle y continuamos. Bueno, ya hemos solucionado el papelón, de la cagadita que habíamos cometido aquí arriba. Se nos había olvidado meter el balancín, pero bueno, ya está hecho. Lo hemos pasado, está metido ya dentro, le hemos vuelto a soldar, repasado, hemos dicho que le hemos cortado más o menos por aquí, a unos 5 centímetros, para que luego sea más fácil repasarlo y arreglarlo sin tocar la cabeza. Ya está metido dentro. Nos aseguramos de que gire perfectamente, que lo hace. Tenemos ya todo repasadito y arregladito. Hemos hecho los agujeros en los extremos y hemos redondeado un poquito los dos extremos del balancín, y bueno, ya solo nos falta el cordón. Voy a ver dónde le saco. Pues hoy sería un cordoncito de cuero de esos redondos, quedaría hasta bonito, pero mucho me temo que no le tengo, así que a ver con qué me apaño por ahí. Voy a ver qué encuentro.